Hola y bienvenidos al fragmento de video de TrustyTuber y FlexiTuber. Hoy le mostraremos el esófago, tráquea y garganta y le explicaremos lo que necesita saber acerca de esta anatomía para garantizar la seguridad de la sonda alimentadora. Detrás de las piezas hay un esquema de un becerro para que pueda ver dónde se colocan. Aquí tenemos la lengua, luego el área de la garganta. Este suave tubo plegado aquí es el esófago que viaja hasta los estómagos. Justo debajo de esto está la vía respiratoria, un tubo semirrígido de color pálido que se encuentra muy debajo del cuello. La entrada a la vía respiratoria está aquí. Esta es la única entrada y la única vía en que la leche o líquido puede acceder a los pulmones. Afortunadamente para nosotros hay un sistema excelente diseñado aquí para que en un animal consciente sea mucho más fácil el paso de los elementos sólidos al esófago que a la vía respiratoria, ya que es mucho más fácil esquivar el paso de un tubo por la vía respiratoria siempre que trabaje con los reflejos naturales de su becerro. Como puede ver, la vía respiratoria está por debajo del esófago. Así que la manera más fácil de esquivar las vías respiratorias todas juntas es no forzar la nariz del becerro hacia arriba. Si la nariz del becerro es forzada hacia arriba y el tubo forzado hacia abajo, puede encontrar la vía respiratoria. Note incluso, si está apuntando hacia abajo en esta dirección, la vía respiratoria se cerrará automáticamente para esquivar la entrada del tubo y de acuerdo al tamaño y la forma de la punta de la sonda, aún se requiere una fuerza considerable para empujar la sonda a través de esa entrada en la vía respiratoria. Para evitar cualquier riesgo de entrada en la vía respiratoria, nunca force la sonda hacia abajo y nunca empuje con resistencia. Esencialmente, nunca use la fuerza. La sonda alimentadora deberá introducirse en una posición donde la cabeza de su becerro esté cómoda y relajada, como apoyado en una esquina o sentado cómodamente, y use las manos suaves para operar la sonda. Una sonda flexible también significa que la sonda puede doblarse fácilmente para tomar el camino de menos resistencia alrededor de la entrada de las vías respiratorias y dentro del esófago, moviéndose con el reflejo natural de los becerros al pasar su alimento. Entonces, este es nuestro primer punto. El manejo suave, manos suaves y no forzar la nariz hacia arriba asegura que la sonda esquive la vía respiratoria. Nuestro siguiente punto importante es asegurarnos siempre de pasar la sonda suficientemente lejos. La sonda necesita alcanzar una distancia segura después de la entrada de la vía respiratoria y permanecer ahí durante todo el tiempo en el que el líquido fluye para asegurar que este líquido no acceda a la entrada de la vía respiratoria y termine en los pulmones, causando ahogo. Si usted está preocupado de no pasar la sonda suficientemente lejos o accidentalmente alar la sonda hacia afuera, entonces simplemente pase la sonda más abajo. Ya que esta sonda es flexible, usted no hará ningún daño. Y pasar la sonda más lejos es mucho mejor que no pasarla suficientemente lejos. En tercer lugar, ¿cómo revisar la posición de la sonda? A muchas personas les gusta ser capaces de revisar la posición de la sonda para más tranquilidad. Debido a que el esófago es un tubo plegado suave y la vía respiratoria un conducto rígido, podemos o ver o sentir la punta de la sonda moviéndose dentro del esófago. La ranura en el cuello donde usted puede sentir la vena yugular para tratamientos IV es el lugar donde debemos mirar y normalmente este se puede ver más fácilmente en el lado izquierdo. Esto es debido a que el esófago se sienta normalmente a la izquierda. Para recordar el lado, piense que el esófago corre a la panza, que como usted sabe, está en el lado izquierdo. Cuarto punto de seguridad. Puede parecer que el tubo se ajusta bastante bien en el esófago y puede prevenir el reflujo, pero solo puede prevenir una cantidad limitada. Por lo tanto, es esencial que la cabeza del becerro se mantenga por encima del nivel del estómago para evitar la gravedad, causando que el líquido corra hacia atrás del esófago, donde puede entrar en la vía respiratoria. La posición cómoda normal de la cabeza es una buena posición, ya que el estómago se encuentra debajo del abdomen. Una cabeza abajo cerca de sus rodillas es peligroso, así que no deje caer la cabeza. Si usted es muy bajito, al montar por encima de su becerro puede hacer que éste baje la cabeza, así que es mejor que se mantenga parado al lado de su becerro. El mismo punto se aplica a la sobrealimentación.
Si se llena excesivamente el estómago, el líquido hace reflujo hacia el esófago. Si no está seguro, verifique con su veterinario cuánto deberá estar alimentando. ¿Por cuál lado debo pasar el tubo? Es una pregunta común. Como se mencionó, manejar la sonda suavemente y pasarla suavemente dejándola que se acomode al becerro es lo más importante. Pero para responder a la pregunta, si tiene que decidirse por un lado de la boca para deslizar la sonda hacia abajo, sería el lado izquierdo. Como ya se mencionó, el esófago se sienta ligeramente a la izquierda, por lo que el lado izquierdo se considera el mejor lado para pasar la sonda. La entrada de la vía respiratoria está en el medio, así que si usted pasa la sonda a un lado, ayuda a esquivar el centro y por lo tanto la entrada de la vía respiratoria. Pero usted no puede crear un ángulo hacia abajo forzado en donde el paso por la entrada de la vía respiratoria sea un problema. Como se puede ver con la parte superior de la garganta abierta así, la entrada de la vía respiratoria es bastante vertical en lugar de horizontal. Esta es otra razón por la que es mucho más fácil pasar la sonda por el esófago que pasarla por la vía respiratoria. Por último, se puede ver lo delicado que es el tejido asociado. El esófago es delgado y las estructuras alrededor de la garganta son frágiles con suministro sanguíneo limitado y la capacidad de curación bastante pobre. Por esto es importante ser delicado y utilizar equipos suaves, particularmente una sonda flexible que se moverá con el becerro para prevenir el dolor o lesión que retardará la recuperación y el tiempo consecutivo de sus becerros para beber. Para resumir los puntos claves. 1. Evitar la entrada a las vías respiratorias. El manejo suave del becerro de forma que la cabeza esté cómoda y manos suaves en la sonda garantizarán un posicionamiento seguro. Lo más importante es que no force la nariz hacia arriba o la sonda hacia abajo. Aprenda a revisar la posición para mayor seguridad. 2. Pase la sonda lo suficiente y asegúrese de que permanece allí durante la alimentación. 3. Asegúrese de que la cabeza nunca esté por debajo del nivel del estómago.